recomendaciones, amigos, y ya podemos iniciar. Listo. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar. Por favor, me confirman con un emoji, ¿sí? Si es que, bueno, por ahí se ve, por favor. Perfecto. Bien. Listo, chicos. Entonces, vamos ahora a abordar el tema de evaluación de la ansiedad, pero desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual. Listo, ya en las sesiones anteriores hemos abordado lo que es depresión y ahora vamos con lo que es ansiedad. Bien, a ver, para ello quiero realizarles esta pregunta, yo los voy a estar leyendo por el chat. ¿Listo? ¿Qué creen que es ansiedad? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué saben? Quizás por ahí algunos síntomas que conocen. A ver, chicos, los leo por el chat. ¿Qué conocen o qué saben que es la ansiedad? No sé si están escribiendo, no me sale nada, chicos, a ver. O si quieren levantar la manito para poder participar. ¿Qué saben acerca de lo que es ansiedad? A ver, Melissa. Es temor e inquietud de lo que pueda pasar. Temor y preocupación es un estado de intranquilidad y preocupación. Así es un estado, ¿cierto?, de intranquilidad y preocupación. ¿Qué más? ¿Qué más conocen acerca de lo que es la ansiedad? Buenos días, Mar. Ok, a ver. Bueno, entonces vamos a continuar porque no leo más respuestas. Ok, chicos. La ansiedad, como bien algunos de ustedes han mencionado, es un sistema de alarma, ¿cierto? En el cual se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. ¿Listo? Entonces, podemos ver que en este caso es una sensación de peligro, de un problema o amenaza que está por suceder, no que está sucediendo en el presente del consultante o de la persona, sino que está por suceder. ¿Listo? Y esta preocupación es una preocupación excesiva del futuro, de lo que podría pasar, de lo que podría venir. Bien, entonces ello se basa más que todo en la imaginación. ¿Por qué? Porque no hay un peligro real, ¿cierto? Sino que está dentro de la imaginación de nuestro paciente, ¿sí? Que pues evidentemente le genera un malestar emocional. Bien, vamos a ver algunos, ¿sí? Solo algunos síntomas, tanto fisiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales. Bien, en cuanto a los síntomas fisiológicos, tenemos la taquicardia, que es muy común, la presión en el pecho también, el ahogo, náuseas, sudoración, temblor, entre otros. Bien, y en cuanto a síntomas emocionales y cognitivos, podrían presentar los siguientes, tales como las ideas catastróficas, la sensación de inseguridad, el sentimiento de inferioridad, incapacidad también para concentrarse y la preocupación por el futuro. Bien, y por último, los síntomas conductuales, en el cual en muchos casos pasa que hay conductas evitativas. Yo evito realizar tal cosa, exponerme a tal situación, solo con la finalidad de no sentir ansiedad. ¿Sí? Por ejemplo, si uno tiene miedo, ansiedad ante las exposiciones con las personas, en un grupo de personas, entonces hay una probabilidad de que este pacientito pues no acuda a su exposición,
¿no? Es una conducta evitativa. Y por otro lado, la inquietud, también siendo un síntoma conductual. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver algunos errores de pensamiento que podría presentar nuestro paciente que tiene ansiedad. ¿Listo? A ver, vamos a ver en este caso la adivinación. Es decir, que este hace referencia cuando la mente interpreta las predicciones como hechos que sí o sí van a pasar. ¿Sí? Yo estoy segura que esto me va a pasar. Es decir, adivino como el futuro. Bien, a ver, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a quedarme siempre sola porque mi pareja me dejó. ¿Sí? Es decir, que su mente interpreta esta predicción como hecho real. Bien, a ver, otro, mi salud mental seguirá deteriorándose y tendré que volver a tomar los medicamentos. ¿Sí? También está interpretando desde un hecho, ¿sí? Algo que va a suceder en un futuro. Y por otro lado, voy a accidentarme otra vez. ¿Sí? Son errores de pensamiento que un paciente con ansiedad puede presentar. Ok, otro, tenemos el razonamiento emocional, el cual hace referencia a cuando su mente del consultante le dice que sus emociones reflejan una realidad. Es decir, razona en función de cómo se siente. Por ejemplo, me siento asustado, así que debo de estar en peligro. ¿Sí? Racionaliza la emoción a través de una supuesta realidad, ¿sí? Me siento culpable, así que debía hacer algo malo. O me siento fracasado, así que debo de serlo de verdad, ¿sí? Por otro lado, tenemos el pensamiento catastrófico, que también es muy común en algunos casos, ¿no? El cual hace referencia a que cuando su mente, ¿sí? Salta a los peores escenarios que puede existir, como es la metáfora, ¿no? Que se asocia, podría ser hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿sí? Se enfoca en lo catastrófico. Bien, a ver, por ejemplo, siento opresión en el pecho y su mente le dice que le dará un ataque al corazón y que su vida está en peligro. ¿Sí? Es uno de los peores escenarios porque su mente lo cree de esta forma. A ver, otro ejemplo. Tu hijo no regresa de realizar las compras y no contesta el celular. Entonces, la mente de la mamá le dice que seguro algo malo le ha pasado. ¿Sí? Son peores escenarios que la mente crea. Por otro lado, tenemos el análisis de las amenazas, es decir, cuando la mente del consultante busca en el entorno aquello que teme, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, ¿sí? Es decir, que este análisis de amenazas a menudo se va a asociar con que la mente asigna un significado a eventos inofensivos, a situaciones que realmente no son peligrosas. Por ejemplo, un chequeo obsesivo de las noticias en busca de actualizaciones sobre enfermedades, ¿sí? Buscamos un entorno de aquello que la persona está teniendo o teme, ¿bien? O, por ejemplo, que una persona revise constantemente su cuerpo. ¿Para qué? Para detectar algo que le indique que está presentando una enfermedad. ¿Listo? Es un análisis de las posibles amenazas. Bien, entonces aquí el paciente busca de manera consciente o inconsciente aquello que teme para realizar este análisis de las amenazas. Bien, a ver, otro tipo de error que también en algunos casos se presenta es el abrir la caja de Pandora. Bien, en el cual se empieza por un pensamiento y se produce una cadena de pensamientos. Es como este efecto bola de nieve, ¿no? Por ejemplo,
una persona se plantea la pregunta, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Sí? Empezó con un pensamiento. Y después continúa con, ¿y qué va a pasar con mi pareja? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Con mi futuro, con la economía, entre otros. ¿Sí? Se produce una cadena de pensamientos. A ver, la indefensión aprendida también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo soluciono este problema? Realmente no sé cómo hacerlo. Y por lo tanto, evalúo a esta situación como un gran problema que no tiene solución y que yo no puedo hacer o buscar o tener la solución perfecta, correcta, ¿sí? Es una indefensión aprendida, ¿listo? Y por otro lado, tenemos la preocupación hipotética, ¿sí? A ver, es importante que nosotros consideremos que la preocupación es completamente normal, ¿cierto? Es decir, todas las personas en algún momento de nuestro día a día nos preocupamos, sea por cualquier situación, ¿cierto? Entonces, es normal. Sin embargo, esta preocupación ya se convierte en perjudicial cuando se concentra excesivamente en preocupaciones hipotéticas, en lugar de tener preocupaciones prácticas, ¿sí? A ver, ¿qué son las preocupaciones prácticas? Estas se refieren a cosas que, sobre las que uno mismo tiene control y puede ayudarlo a ser más productivo, ¿sí? Yo tengo control, sé que puedo realizar, sé qué es lo que tengo que hacer y cómo puedo solucionar tal problema, ¿bien? Y en el caso de las preocupaciones hipotéticas que son irreales, tienden a comenzar con esta pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Listo? ¿Qué pasaría si me despiden del trabajo? ¿Qué pasaría si mi esposo me abandona? ¿Qué pasaría si? ¿Listo? Generalmente se refieren a cosas sobre las que uno no tiene un control. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver dos tipos de preocupaciones. Las prácticas, que son las normales, que todas las personas tenemos, pero que buscamos soluciones, y la preocupación hipotética, que no es real, que no es objetiva y que no está pasando en el presente del consultante, sino que es algo de su imaginación. ¿Qué pasaría si? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien se me acerca demasiado en el supermercado y me contagia? ¿Sí? Es una situación hipotética, porque no está siendo real. ¿O qué pasaría si mi hijo se muere? ¿O qué pasaría si mi esposo me abandona? ¿Sí? Son preocupaciones hipotéticas. Listo. Antes de iniciar esta diapositiva, quiero comentarles que es sumamente importante saber y conocer cuáles son estos errores que nuestro paciente o nuestro consultante puede presentar. ¿Por qué? Porque a través de ello y a través de toda la intervención que vamos a realizar, este tipo de creencias vamos a tener que modificarlas, reestructurarlas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me despiden del trabajo? ¿No? Y parte de la intervención es que yo como psicólogo pueda identificar qué errores de pensamiento está teniendo mi paciente. ¿Para qué? Para que mi paciente también pueda comprender que este error de pensamiento no es real, no es verídico y que hay otras alternativas de pensamientos funcionales que van a ayudarlo a que se sienta mejor, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que yo como psicólogo sepa qué errores de pensamiento puede tener una persona con depresión? Porque nos va a servir para intervenir, ¿sí? Es algo básico, fundamental e importante en la TCC. ¿Bien? Listo. A ver, pasamos a los trastornos de ansiedad. ¿Bien? A ver, los trastornos de ansiedad se van a diferenciar del miedo o de la ansiedad normal.
¿Sí? ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todas las personas, los seres humanos, hemos experimentado o vamos a experimentar miedo o ansiedad, ¿cierto? Porque es parte de nuestro sistema emocional, ¿sí? Entonces es algo normal. Sin embargo, un trastorno de ansiedad es totalmente distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a persistir más allá de los periodos de desarrollo apropiados. ¿Sí? En cambio, una ansiedad normal son propios del desarrollo. ¿Sí? Es parte de la vida. ¿Sí? Entonces, sí es importante diferenciar ello. E incluso ustedes van a escuchar en sus pacientitos, porque me ha pasado que ellos se autodiagnostican, ¿no? Por ejemplo, un adolescente me comentó que él sabía que tenía un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque cumplía con los criterios de un TikTok, ¿no? Entonces, ellos se tienden a autodiagnosticar. Es importante que nosotros podamos tener una base fundamental teórica en el cual decir, ok, ¿por qué crees que tienes un trastorno de ansiedad generalizada? ¿No? ¿Y qué es un trastorno de ansiedad generalizada? Nosotros proporcionarle y psicoeducar a nuestro paciente, porque ellos ya en algunos casos se autodiagnostican. ¿Bien? Listo. Dentro de los trastornos de ansiedad, tenemos el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, la agorafobia, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada, entre otros, ¿sí? Que eso pues lo encontramos también en el DSM o en el CIE. Ok. En este caso en específico, ¿sí? Vamos a abordar lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, para que nosotros realicemos toda una evaluación, es importante que no solo nos basemos en la aplicación de instrumentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los instrumentos por sí solo no nos van a dar un diagnóstico como tal, sino que nosotros tenemos que basarnos en todo un proceso de evaluación, en el cual está la entrevista, el examen mental, la anamnesis, la aplicación de cuestionarios, de test, de pruebas, y también basarnos en los criterios de diagnóstico, ¿sí? Que nuestro paciente tiene que cumplir. ¿Bien? Y poder descartar otros tipos de patología para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Siempre es importante tener en cuenta ello. Entonces, para que nosotros, como parte de todo este proceso de evaluación, podamos decir que una persona tiene un trastorno de ansiedad, tenemos que basarnos también en los criterios. ¿Listo? Entonces, para eso, chicos, para que nosotros diagnostiquemos, el paciente primero tiene que presentar lo siguiente: una ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante mínimo 6 meses. ¿Sí? Mínimo 6 meses nuestro paciente tiene que presentar esta ansiedad y preocupación excesiva. ¿Sí? Que pues evidentemente se va a producir durante más días dentro de este periodo de tiempo, ¿sí? A ver, esta ansiedad y preocupación puede ser en relación con diversos sucesos o actividades, ¿bien? Por otro lado, en el criterio B podemos ver que el individuo le tiene que resultar difícil controlar esta preocupación. Como criterio C, nos manifiesta que la ansiedad y la preocupación se asocia a 3 o más de los siguientes síntomas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes, durante el periodo de 6 meses. ¿Listo? Tenemos que considerar el periodo, tenemos que tener en cuenta el tiempo, por supuesto que sí, importante.
Bien. Y pues en el caso de los niños, solamente se requiere de un ítem. A ver, estos síntomas, según el criterio número C, el paciente tiene que presentar entre 3 o más, mínimo unos 3 síntomas. ¿Listo? A ver, de los cuales tenemos la inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios en punta. ¿Listo? 2, fácilmente fatigado. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Irritabilidad, tensión muscular y problemas del sueño, es decir, dificultad tanto para dormirse o para continuar durmiendo, o tener un sueño inquieto e insatisfactorio. ¿Listo? Dentro de los 6 síntomas, el paciente tiene que presentar mínimo 3 durante un periodo de 6 meses. Ok, pasando al criterio de la letra D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Sí? La letra E, el criterio E, hace referencia a que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, tales como una droga o un medicamento, entre otros. Y tampoco se puede atribuir estos efectos fisiológicos a otra afección médica. ¿Listo? Entonces, es importante siempre realizar este tipo de descarte. Por otro lado, en el criterio F, nos dice que la alteración no se va a explicar mejor por otro trastorno mental, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, ansiedad o preocupación por tener ataques de pánico, ya sea el trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de estrés postraumático, anorexia nerviosa, trastorno de síntomas somáticos, el trastorno dismórfico corporal, ¿no? Como la ansiedad también por enfermedad, la esquizofrenia o otro trastorno delirante. ¿Listo? Entonces, esa alteración no se explica mejor por estos tipos de trastornos. Listo. Bien. Ahora, como les estaba comentando, vamos a ver a grandes rasgos cada uno de los trastornos de ansiedad. ¿Listo? Hemos visto el trastorno de ansiedad generalizada con sus criterios, pero ahora lo vamos a tocar de manera general los otros tipos de trastorno. ¿Listo? Ahora, esto pues ustedes lo encuentran en el DSM. Bien, que ustedes también ya lo tienen, se los compartí en las sesiones anteriores. Si no, se los puedo compartir para que, si es que por ahí hay personas que son nuevas en el curso, entonces lo puedan tener. ¿Ya? A ver, chicos. Vamos a ver lo que es ansiedad por separación. Es este miedo o ansiedad persistente sobre los posibles daños que puede sufrir la persona por la que siente apego, ¿sí? Y sobre las situaciones que pueden llevar a la pérdida o separación y rechazo al separarse de estas personas, ¿sí? Puede presentar pesadillas, puede presentar pesadillas y también síntomas físicos de angustia. ¿Listo? Entonces, es este miedo o ansiedad persistente a separarse de estas personas que ha generado un apego. Bien. Y en cuanto al mutismo selectivo, que se caracteriza por esta incapacidad para hablar en situaciones sociales, en que pues hay expectativa de hablar, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, en una reunión, en una fiesta, entre otros. A pesar de que la persona sí puede hablar en otras situaciones. ¿Listo? Entonces, a estos se refiere el mutismo selectivo.
Por otro lado, tenemos la fobia específica, ¿listo? El cual hace referencia a, a este miedo hacia situaciones u objetos específicos, concretos, y que por lo tanto lo evitan, ¿sí? Es decir, que este miedo, esta ansiedad y la evitación es persistente en nuestro consultante y dura entre 6 o más meses. ¿Listo? Es este miedo, intenso a situaciones u objetos concretos. En cuanto al trastorno de la ansiedad social, es cuando la persona siente un miedo o ansiedad intenso ante las interacciones sociales, ¿sí? Y o las situaciones que implican la posibilidad de ser observado. Y por lo tanto, las evita, ¿sí? Por no tener o no producir o no generar lo que es la ansiedad y los síntomas que son propios de esto. Listo. Por otro lado, también dentro de los trastornos de la ansiedad, tenemos el trastorno de pánico. ¿Listo? ¿Qué es el trastorno de pánico? Que también es común, ya hablando desde mi experiencia, ¿sí? Son ataques de pánico imprevistos que son recurrentes. Bien, es esta aparición súbita de un miedo intenso o de un malestar que alcanza en su máxima expresión en minutos, es muy rápido, ¿sí? Y durante este tiempo se puede producir palpitaciones aceleradas, temblor, sudoración, sensación de ahogo, dolor de tórax, miedo a morir, etcétera, ¿no? Incluso hay pacientitos que me comentan que sienten que realmente se van a morir, ¿no? Ellos creen que es un hecho que se van a morir, ¿no? Por todas estas sensaciones y estos síntomas que manifiestan. Por otro lado, tenemos la agorafobia, que es este miedo y ansiedad intenso de estar en lugares en donde le va a resultar difícil escapar o donde no va a disponer de una ayuda. ¿Listo? También es común dentro de mi experiencia. ¿Listo? Entonces, estos trastornos que hemos visto son parte, porque hay otros, son parte de los trastornos de la ansiedad. ¿Dónde encuentro ello? En el DCM y en el CIE. Ok. Ahora, vamos a pasar a lo que es evaluación y entrevista. ¿Listo? El primer contacto que nosotros tenemos con nuestro paciente es sumamente importante establecer un rapport, ¿sí? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Listo? Es importante, ¿por qué? Porque nuestro paciente cuando viene a la consulta, él tiene que percibir que está en un lugar seguro, que la persona que está al frente suyo es alguien que lo va a ayudar, que lo va a guiar, lo va a comprender y que no lo va a juzgar. ¿Sí? Nosotros como psicólogos no podemos decir, ¿y por eso te pones así? ¿Y por qué necesitas tal cosa? No. ¿Sí? Tenemos que comprender que cada uno de nuestros pacientes tienen sus propias estrategias de afrontamiento. Bien, y que vienen con una carga emocional de la cual ellos no van a esperar que nosotros juzguemos este tipo de estrategias que ellos mismos emplean, ¿sí? Y también recordemos que el paciente pues tiene toda una historia y que en muchos casos esta historia no es bonita. Entonces, parte del rapport, parte de la relación entre terapeuta y paciente es la empatía, el respeto emocional, el respeto hacia la persona. ¿Listo? Ahora, tengo una guía de algunas habilidades como psicólogos que tenemos que poseer, tener o desarrollar.
Se los voy a compartir para que le den una leída, para que ustedes puedan tener conocimiento de ello. Y también es importante que nosotros lo apliquemos, ¿sí? Porque recordemos que trabajamos con personas, ¿sí? Y una persona tiene todo un mundo. Y para que una persona pueda abrir esta historia, necesitamos de ciertas herramientas, nosotros como psicólogos, para poder llevar a cabo todo un proceso de terapia. ¿Listo? Entonces, importante el reporte. También, de manera particular, y si es que ustedes lo toman como consejo, perfecto, y si no, también, ¿sí? Establecer horarios, precios, el tipo de terapia, las tareas para la casa y el número tentativo de sesiones. Ahora, nuevamente les repito esto. El número tentativo de sesiones, dependiendo de cómo uno lo maneje, ¿no? A ver, hay pacientes que incluso preguntan, ¿no? ¿Cuántas sesiones va a llevar todo este proceso, ¿no? O ¿en qué sesión ya me voy a sentir bien? ¿Sí? Son preguntas típicas que a veces los pacientes nos plantean. ¿Listo? Entonces, nosotros no podemos tomar a la ligera y decir, bueno, yo creo que en la sesión número 5 ya te vas a sentir bien. Y no vas a tener tal pensamiento, no vas a tener este síntoma, no. Son número de sesiones tentativas, porque recordemos que en todo proceso también hay recaídas. ¿Listo? Importante siempre tener en cuenta ello. No nos tomemos a la ligera el número de sesiones cuando hablemos con nuestro paciente. Si bien es cierto, la TCC es una terapia estructurada y de corto tiempo, también tenemos que tener en cuenta la individualidad de nuestro paciente y factores tales como la economía, ¿sí? La disposición, el compromiso, las redes de apoyo, entre otros. ¿Listo? A ver, por otro lado también, en el primer contacto que tenemos con ellos, particularmente yo les explico el tipo de terapia, ¿sí? ¿Qué es la TCC? ¿Cómo es que manejamos la TCC? ¿Qué vamos a abordar? ¿Cuáles son las tareas? ¿No? Que tanto él como yo vamos a implementar, los objetivos, entre otros. ¿Listo? Y bueno, establecer los horarios y los precios. Algunos lo manejan por sesión, otros lo manejamos por paquete de sesiones. Ya eso depende de la metodología de cada uno. ¿Listo? A ver, por otro lado, también es importante que nosotros podamos dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos. Esto en términos claros, sencillos, para que el paciente esté comprometido y pueda haber comprendido todo lo que le hemos explicado. ¿Listo? Entonces, esto lo manejan ya ustedes desde su criterio, ¿no? Desde su posición y desde su experiencia. Y por otro lado, también es importante realizar el consentimiento informado, como les decía en las sesiones anteriores, ¿no? Yo manejo particularmente en el cual me permite tener el compromiso del paciente, me permite poder evaluar al paciente y por lo tanto realizar lo que es la intervención, ¿sí? Ustedes se pueden guiar de este consentimiento informado u otro que ustedes prefieran. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí hay algunas incluso condiciones, ¿no? Es decir, estas políticas donde el paciente se comprometa. Por ejemplo, el especialista esperará 15 minutos a su paciente. De no presentarse, este acepta que se dará por realizada dicha atención, sin mediar reclamos a futuro ni al profesional ni a la institución. ¿Sí? Ahora, claro, nosotros no vamos a ser tan rígidos de, no te presentaste 15 minutos, entonces al minuto 16 no te atienden. No, recordemos que somos psicólogos, ¿sí? Somos personas y trabajamos también con personas. Entonces, tenemos que ser flexibles, pero también educar a los pacientes. ¿Listo? Porque no puede ser que un paciente venga 35 minutos después de su sesión.
No, porque no vamos a trabajar como nosotros queremos y como realmente se debe. ¿Listo? Entonces, sí tenerlo en cuenta, pero también la flexibilidad. Y claro, esto, si es que tienen algún imprevisto que puede pasar, también se comprende. Listo. Bien. Parte del proceso de evaluación es el desarrollo de la historia clínica, ¿cierto? En el cual tenemos la anamnesis, que ustedes ya tienen una guía para poder elaborar una anamnesis, el examen mental, el informe psicométrico y el informe psicológico, ¿sí? Y en otros casos también el informe ya de la terapia, ¿no? Cuando ya se realizó todo. Entonces, estos son fundamentales para elaborar la historia clínica de cada uno de los pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de examen mental, que ustedes también lo tienen, lo pueden utilizar, no hay problema. Y ustedes también tienen una guía de anamnesis. ¿Listo? Esta guía les va a permitir a realizar las preguntas necesarias, fundamentales, que todos tenemos que, todos los psicólogos tienen que plantear para realizar una buena evaluación. Listo. Entonces, en la entrevista sabemos que es una herramienta que nosotros utilizamos aparte de la observación, que también es esencial e importante. La observación, porque ¿qué pasa si nuestro paciente nos dice, es que estoy feliz y en su rostro vemos llanto? No hay una concordancia entre lo que dice y lo que realmente siente, ¿cierto? Entonces, a través de la observación podemos ver algunos signos, ¿sí? De nuestro paciente. Si es que viene encorvado, si es que está de manera limpio en cuanto a su higiene, ¿no? Todo ello lo registramos también. ¿Listo? Para que sea parte del proceso de evaluación. Bien. En cuanto a la entrevista, ¿sí? Es esta técnica que a nosotros nos va a permitir conocer los datos generales, el problema principal y las posibles causas de dicho problema. ¿Listo? Es directiva, tiene este carácter directivo porque va dirigida hacia la recogida de datos. ¿Listo? Esta entrevista nos va a permitir ello. Algunas preguntas que tenemos que plantearnos de manera general nosotros como psicólogos son desde cuándo presenta esta dificultad, dónde, cómo, cuántas veces, en qué situación, ¿sí? De manera general, no olvidemos que en la anamnesis está más específico. Por otro lado, tenemos que descartar durante todo este proceso de evaluación, descartar primero alguna enfermedad médica o el consumo de sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, un infarto cardíaco o una crisis hipertensiva puede presentarse como ansiedad y presión en el pecho, pero realmente no es un trastorno de ansiedad, sino que es algo más orgánico, ¿cierto? Una enfermedad ya más médica, ¿listo? Entonces, sí es importante considerar ello. Bueno, esto de la enfermedad médica ya no está evidentemente dentro de nuestras funciones como psicólogos, sino se deriva a otros especialistas para tener su informe. A ver, también tenemos que considerar el papel de otros trastornos mentales que puedan explicar los síntomas de ansiedad. ¿Listo? También tenemos que descartar ello, como el TOC, bipolaridad, entre otros. Y descartar estas enfermedades físicas nos va a permitir evaluar cómo es esta ansiedad que está presentando nuestro paciente. Esto, chicos, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos cometer el error de diagnosticar un trastorno de ansiedad y el paciente tiene quizás una enfermedad médica, ¿no? Entonces, ver los criterios de diagnóstico, realizar toda la anamnesis, el examen mental, el apoyo de los cuestionarios, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un diagnóstico certero. Bien, a ver, algunas preguntas
tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Desde cuándo tienes esta ansiedad o desde cuándo presentas estos síntomas que tú me refieres? ¿En qué momento apareció ello? ¿Recuerdas cuándo fue? ¿Con quién estabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Cuánto dura la ansiedad? Es decir, ¿cuánto dura la manifestación de síntomas? ¿Con qué intensidad? ¿No? Que del 0 al 10, siendo 10 máximo, ¿por qué lo calificas un 9? ¿Sí? ¿Qué tal es tu estado de ánimo? ¿Qué tal es tu higiene del sueño? Es decir, ¿qué haces antes de dormir? ¿Sí? Si tienes dificultades también en el sueño. ¿Le ha ocurrido algo recientemente? ¿Ha tenido algún episodio previo similar? O también, importante, ¿tiene algún familiar a quien le haya ocurrido algo parecido? O que tenga algún tipo de diagnóstico de ansiedad u otro trastorno. Sí, no. Sí, entonces ahí tenemos que abordar. Ahora, también es importante identificar los parámetros de las conductas, ¿sí? Tanto conductas evitativas como estas conductas que nuestro paciente puede presentar, dependiendo siempre de cada uno, ¿sí? Entonces, en cuanto a los parámetros de la conducta, hace referencia a la frecuencia, a la intensidad y a la duración, ¿sí? ¿Cuántas veces ocurre ello? ¿Sí? ¿Con cuánta intensidad y cuánto tiempo dura? ¿Sí? Ahora, identificar también las conductas que son problemáticas, ¿no? Por ejemplo, las conductas evitativas que tienden mucho a los pacientitos. Y definirlos en términos conductuales, ¿sí? Recordemos también la operacionalización de las conductas. Es decir, tú me mencionas esto, ¿no? Estos síntomas. No, por ejemplo, ¿no? Si nuestro paciente nos dice, es que yo tengo ansiedad, ¿cómo nosotros vamos a operacionalizar la conducta? Preguntándole a nuestro paciente, ¿me puedes describir específicamente qué sientes, qué manifiestas para decir que tienes ansiedad? ¿O cómo es tu ansiedad? ¿Cómo se manifiesta tu ansiedad? ¿Listo? Entonces, todos los síntomas que nuestro paciente nos menciona es parte de la operacionalización de la conducta. ¿Listo? O del trastorno en sí. Listo, entonces, también tenemos que determinar los antecedentes, ¿sí? Los consecuentes de nuestra conducta. Bien, esto pues se hace a través de un análisis funcional de la conducta, que esto lo vamos a ver ya en la próxima sesión para lo que es la intervención. Bien, a determinar los antecedentes y las consecuencias. ¿Listo? Y también importante identificar los recursos y las fortalezas del paciente. Es importante ello, ¿sí? El poder considerar qué fortalezas o qué recursos puede tener nuestro paciente o tiene para poder superar o afrontar todo este proceso. Establecer la medida de las conductas relevantes, como saber quién o cuándo se registrará. ¿Listo? Esto lo vamos a ver ya en la próxima sesión. Ahora, cuando nosotros también realizamos lo que es la entrevista, según la TCC, es decir, la terapia cognitiva conductual, nosotros nos basamos en estos 4 aspectos de la persona, es decir, en el área cognitivo, afectivo, fisiológico y motor, ¿sí? En cuanto al área cognitivo, hace referencia a qué piensas en esta situación, o qué significa para ti, o cuál es tu interpretación de tal cosa. ¿Listo? A través de las preguntas para poder abordar esta área de nuestro paciente. Bien, por otro lado, el área afectiva, ¿no? ¿Qué sientes en estos momentos o qué sientes en esos momentos en los cuales tienes que exponer? ¿Qué sientes en esos momentos en los cuales tienes que ir a una fiesta o cuando tu papá, tu mamá te dice para salir a tomar un helado, ¿no? ¿Qué emoción surge? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuántas veces? ¿Listo?
también importante considerarlo. Y esto también lo vamos a tener presente cuando nuestro paciente hace su autorregistro. Bien, en el área fisiológico hace más que todo referencia al organismo, ¿sí? A esas sensaciones internas que experimenta nuestro paciente, ¿no? Experimenta cambios corporales o qué sensaciones internas dentro de tu organismo sientes. ¿Listo? Y por último, el área motora. ¿Qué haces en ese momento? Es decir, esa reacción conductual, la acción o el acto, ¿sí? O desde cuándo tiene lugar este comportamiento. Comportamiento evitativo, ¿no? En el caso más que todo de los ansiosos. Y bueno, particularmente, como ya les mencioné en las sesiones anteriores, yo realizo esta tarea para la casa, ¿listo? Para que los pacientes puedan realizar una pequeña autobiografía, ¿bien? Pequeña, donde ellos van a escribir esta autobiografía narrando aquellos acontecimientos importantes para ellos, ya sea acontecimientos positivos como también negativos, ¿listo? Esto me va a permitir a mí como psicóloga saber qué eventos de su vida ha tenido un impacto en mi paciente. ¿Listo? Y a los pacientes les va a ayudar para poder también hacer toda una retrospección y poder identificar qué situaciones considera o ha valorado como positivas y negativas. Listo. Ahora, en el segundo encuentro, ¿listo? Es decir, más que todo en la segunda sesión. Ya se hace una evaluación funcional, ¿sí? También es importante con lo que es la observación, la entrevista, el preguntarle cómo te fue esta semana, ¿sí? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué pensamientos? Sí es importante preguntar ello, ¿no? No es que el paciente entre y le dice, ya, bueno, vamos a realizar esta evaluación. No, sino siempre preguntarle qué tal, cómo has estado, quizás hay algo que me quieras comentar, necesitas algo, ¿listo? Y si el paciente nos quiere conversar de algo, entonces escucha activa, ¿ya? Importante. Ahora, cuando nosotros implementemos o apliquemos un instrumento, yo considero importante explicarle a mi paciente de qué consiste este instrumento. Aparte, evidentemente, de las instrucciones, del que se sienta cómodo, sino explicarle para qué me va a servir este instrumento. Y por lo tanto, que es importante que mi paciente sea sincero, ¿sí? Para que yo pueda tener unos resultados verídicos y en función de ello y en función a lo que el paciente me dice y su motivo de consulta, poder trabajar. ¿Listo? Bien, entonces, ya en el segundo encuentro, se hace una delimitación de la preocupación del paciente. ¿Listo? Es decir, cómo está afectando también su vida. Bien, para tener mayor información. A ver, el nivel de conciencia sobre la responsabilidad que tiene, ¿sí? ¿Por qué es importante ello? Porque pasa que muchas veces en los pacientitos piensan que porque vienen al psicólogo nosotros vamos a resolver su mundo mental, emocional. Y sabemos que eso no es así, es imposible porque nosotros no tenemos ese poder, ¿cierto? No podemos hacer eso. Hay una responsabilidad mutua, es decir, mi compromiso como psicóloga para buscar el bienestar de mi paciente y el compromiso de mi consultante con el proceso y con él mismo. Siempre recordemos que en algunos casos va a haber resistencia, ¿sí? Y eso es normal dentro del proceso. Bien, sin embargo, también tenemos que saber cómo yo como psicóloga, como psicólogo,
voy a actuar ante esta resistencia? La paciencia, empatía que debo de tener para poder continuar con el proceso de evaluación. ¿Sí? Entonces, importante que el paciente sea consciente de la responsabilidad que él va a tener. ¿Y a través de qué? A través de las tareas, a través de lo que vamos a realizar fuera de sesión, ¿sí? A través también de llegar puntuales, de no estar reprogramando cada semana las sesiones, ¿sí? A través de ello, nosotros vamos a poder ver la responsabilidad, pero también la resistencia que pueda tener nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, sí es importante que nosotros podamos tener en cuenta ello e informarle a los consultantes. Bien, por otro lado, también identificar qué cambios tendría el consultante al darse cuenta de poder superar este estado que presenta ahora. ¿Listo? ¿Qué expectativas tiene en relación al cambio? ¿Listo? De repente tiene expectativas muy altas que son irreales, como por ejemplo, ya en la tercera sesión me voy a sentir bien y no, ¿sí? No necesariamente, es decir, se puede sentir mejor porque ya ha manifestado y expresado todo lo que tenía quizás reprimido, pero eso no quiere decir que ya ha superado un trastorno de ansiedad o la ansiedad, ¿no? No, esto es una expectativa irreal. Sabemos que no es así, porque en la tercera sesión aún continuamos en el proceso de evaluación o en la entrega de informe, ¿cierto? Entonces, importante siempre considerar las expectativas que tiene nuestro paciente con relación al proceso y a su cambio. Y el nivel de motivación, ¿sí? También importante para que nosotros podamos conocer su compromiso, su motivación y por lo tanto también sus expectativas. ¿Listo? Ahora, como ya les mencionaba, es importante realizar también los cuestionarios, las pruebas, los test y los autorregistros. ¿Listo? Como les decía en un inicio, las escalas, los cuestionarios, los test y los autorregistros por sí mismos no van a generar diagnósticos, no nos van a decir tal persona tiene trastorno de ansiedad generalizada o tiene fobia específica. No. Sin embargo, estos nos permiten identificar la vivencia de ansiedad que tiene o está presentando mi consultante. ¿Sí? Es decir, que sirven para completar la valoración elaborada. ¿Y cuál es toda esta elaboración que nosotros hemos tenido en la entrevista? Es decir, anamnesis, examen mental, ¿listo? La entrevista, parte de la observación, ¿sí? Siempre es importante tener en cuenta ello. Y aquí podemos ver algunas escalas que podemos utilizar para poder conocer los síntomas de ansiedad, cómo está presentándose y que nos den algunas señales de qué tipo de ansiedad puede tener nuestro paciente. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la escala de ansiedad y depresión de Wahlberg, la escala de Hamilton para la ansiedad, la escala de hospital, ansiedad y depresión, el STAI, ¿no? Que es para ver la ansiedad, estado y rasgo, y el test de ansiedad de IDARI. Listo. A ver, quiero ver si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, chicos, con relación a lo que hemos visto. Si es que tienen alguna duda, lo escriben mientras que voy respondiendo esta pregunta. Esto puede trabajar con adolescentes, sí, hasta cierto punto, se ha dicho, ¿no? Hay otras estrategias, pero en cuanto a la evaluación, es con adolescentes, con niños y con adultos. Cuando yo tengo un niño, ¿de dónde voy a obtener esta información? Pues de los papitos, ¿no? O de los tutores. En el niño tengo que realizar también lo que es la anamnesis, la aplicación de pruebas, ¿sí? Todo un proceso de evaluación. En el adolescente también y en el adulto de la misma forma.
A ver. Sadik nos consulta. Y si, por ejemplo, ¿qué pasa si los pacientes no cooperan o se olvidan de las tareas que dejamos? Tenemos que abordar por qué está haciendo eso. O puede ser una resistencia que dice, me olvidé, ¿no? O realmente no quiere plasmar las tareas, ¿no? O quiere evitar. ¿Por qué? Porque recordemos que tienen más una conducta evitativa, ¿cierto? Por ejemplo, yo le digo a mi mamá, o bueno, yo como adulta, evito ir al trabajo cuando hay reuniones. Entonces, como yo sé que hay reuniones tales días, entonces pido permiso. Es una conducta evitativa, sí, ¿cierto? Una conducta evitativa. ¿Bien? Ahora, sí es importante que nosotros podamos saber identificar por qué, bien, por qué nuestro paciente no está realizando las tareas. Y a veces lo podemos preguntar directamente, ¿sí? Claro, de una manera asertiva, no reclamándole que si es que no realizas tal tarea, entonces no podemos continuar. No, sino qué está pasando en su vida, en su mente, para no realizar la tarea, ¿no? Y esto de que se olvidan, entonces podemos buscar otras estrategias. Ok, ¿qué estrategias podemos buscar para que tú no te olvides, ¿no? Y a veces, solo a veces, particularmente yo confronto a mi paciente de una manera asertiva, ¿no? ¿Qué necesitas para tener compromiso contigo mismo? ¿Sí? Sobre todo, evidentemente, con pacientes adultos, ¿no? Con niños no, con adolescentes tampoco utilizo ello, ¿no? ¿Qué necesitas, Juancito, para que tengas compromiso contigo mismo? ¿Qué estás esperando o qué es lo que esperas para poder generar un cambio? ¿O qué es lo peor que te podría pasar para que realmente digas, sí quiero cambiar, ¿no? Porque al final sabemos que el proceso es en nuestro paciente. Entonces sí es importante poder considerar ello. A ver, con niños con TEA, en la TCC, más que todo, hay otros tipos de herramientas que usamos con los niños TEA, ¿no? Dependiendo también de la consulta. A ver, con niños TEA, dependiendo de su condición, modificación de conducta, trabajamos, sí, es parte de la TCC, pero son otras herramientas que se utilizan, ¿sí? Con niños. En el caso de los papitos sí podemos hacer registros, pero con los papás. El niño no mucho. ¿Listo? Más que todo cuando el niño se trabaja modificación de conducta, rutinas, dependiendo de las necesidades del niño y del grado de TEA que pueda presentar, ¿no? Para eso se hace también toda una evaluación. Listo, chicos. Bueno, entonces no hay más consultas. Vamos a continuar con este registro de ansiedad. Bien, nosotros cuando realicemos, según la TCC, la evaluación, tenemos que tener una línea base en todo proceso, sea ansiedad, sea que no tenga algún trastorno, quizás una baja autoestima, ¿no? O entre otros. Pero sí es importante que nosotros podamos tener una línea base. ¿Listo? ¿Cómo yo voy a establecer esta línea base? A través del registro de ansiedad. Por ejemplo, a ver, nuestro paciente, nosotros le vamos a entregar este cuadrito, ¿sí? Lo hacemos, lo imprimimos, lo entregamos y en el cual tiene que decir el día, la situación causante de ansiedad y la valoración de ansiedad. Entonces, en el día, ¿no? Tienen que poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días de la semana. ¿Listo? No solo lunes, miércoles o cuando presente la ansiedad. ¿Sí? Porque recordemos que es muy probable que presentan todos los días, porque ya es un trastorno de ansiedad. Es totalmente distinto a una ansiedad normal o dentro del desarrollo que todas las personas tenemos o hemos experimentado.
Bien, entonces, en la situación tiene que plasmar qué pasó, es decir, ese suceso que ha causado ansiedad. Por ejemplo, el día lunes, cuando salí con mi mamá a tomar un helado. Esta fue la situación que me causó ansiedad en un nivel 8. El día martes, cuando mis papás no llegaron a casa a tiempo y se demoraron 10 minutos más, en un nivel 8. Cuando pienso que el lunes ya vienen mis exámenes, ¿listo? En un nivel 7. Cuando mis amigos me dijeron para salir solos al cine, en un nivel 9. Cuando mis padres discutieron por el dinero, en un nivel 9. Perdón, este es nivel 8 y el siguiente nivel 9. ¿Listo? Y así sucesivamente, tanto sábado y domingo, hasta que llegue el día de la sesión. Ahora, podemos ver que en esta parte hay una leyenda. ¿Para qué? Para que nuestro paciente se pueda guiar. Bien, en el cual 0 significa que no hay ansiedad, que estaba totalmente relajado. Por ejemplo, si salió con su mamá a tomar un helado, pues nada, al contrario, lo disfrutó, estaba totalmente tranquilo. ¿Listo? Aquí sería un 0. El 5 es medianamente ansioso, ¿sí? Más o menos ansioso, que sí tenía síntomas de ansiedad, síntomas propios de ello, de esta, pero no es que sentía que me iba a morir, ¿sí? Medianamente ansioso. Y en el 10, que es el máximo, es ya un pánico, es una sensación extrema, como si me voy a morir. ¿Listo? Entonces, de esta leyenda que nosotros también le brindamos a nuestro paciente, esta leyenda lo tiene que plasmar en la valoración del 0 al 10. Bien, este registro de ansiedad nos va a servir para realizar nuestra línea base. Y lo podemos ver así, ¿no? Esto lo hacemos en el formato de Excel, donde ustedes lo manejen, y ponemos la frecuencia por día y aquí la semana. Esta semana número 1, ¿por qué? Porque esta línea base yo lo voy a realizar durante el proceso de evaluación. ¿Listo? Importante considerar ello. No lo voy a utilizar en la intervención en sí, sino en la evaluación. Entonces, aquí podemos ver que hay picos de ansiedad. Por ejemplo, el domingo en un nivel 6, el sábado en un 8, el viernes en un nivel 6, el jueves en un nivel 5, el miércoles en 6, el martes en un 8 y el lunes en un 6. Y esta es mi línea base del nivel de ansiedad de la semana de mi paciente. ¿Listo? Ahora, ¿para qué me va a servir establecer esta línea base? Para saber y realizar el seguimiento. Es decir, que lo que nosotros esperamos después de la intervención es que esto que vemos de azul pueda bajar, ¿sí? Puede estar dentro de los primeros niveles y no estén fluctuando en los niveles superiores. ¿Listo? Entonces, esta es mi línea base. Bien. Y por otro lado, también realizamos una línea base en relación a la frecuencia de sus conductas. ¿Listo? Esto también, ¿cómo yo realizo esta línea base? A través del autorregistro. Y en este caso, en el autorregistro, pueden realizar otro o pueden realizar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner otro cuadrito que diga conductas, ¿no? Y pues aquí va a plasmar las conductas. ¿Listo? Lo podemos añadir o podemos hacer otro formato de autorregistro. Particularmente yo, en este caso, añado, ¿sí? Lo que es la conducta. Pero ustedes lo pueden manejar como prefieren, como les sea más comprensible o fácil. ¿Listo? Entonces, aquí vemos una línea base con relación a la frecuencia de sus conductas. Y vemos que, por ejemplo, en llanto,
¿listo? La semana 0, es decir, la semana de evaluación, estuvo en la frecuencia 1, ¿sí? En la semana 1, 3 veces, en la semana 2, una vez, en la semana 3, 0 y en la semana 4. Esta línea base lo puedo utilizar, ojo, esta, en la intervención. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos permite saber cómo están yendo sus conductas. ¿Qué conductas se está presentando? ¿Qué síntomas se está presentando? ¿Listo? Durante este proceso. Entonces, esta es una línea base con relación a sus conductas y también a sus sensaciones corporales. Vemos las náuseas, responder de mala manera, los temblores, presionar sus manos. ¿Listo? Son conductas que mi paciente en particular ha manifestado y aquí podemos ver la semana. Podemos realizar primero de la semana 0. ¿Listo? No hay problema. O de la semana 1 o de la semana 2 o juntarlo entre las 4 semanas. ¿Bien? ¿Esto para qué? Para realizar un seguimiento de cómo estamos yendo. Porque podemos ver que aquí ya se cumplió el mes. ¿Cierto? Entonces, lo que buscamos es que la frecuencia de sus conductas reduzca. ¿Listo? Por ejemplo, aquí ha reducido. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya en la semana 3 en la semana 4 dejó de presentar el síntoma o la conducta de presionar sus manos. ¿Cierto? Y en la semana 2 fue la última semana que pudo experimentar los temblores. ¿Por qué? Porque acá ya se hizo una intervención. ¿Listo, chicos? Quiero saber si con relación a este registro y el anterior hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, si está todo claro, por favor me confirman con un emoji. Listo, Diego, todo claro. A ver, por ahí algunos. Jefferson también. Listo, perfecto. Si es que hay alguna otra duda, chicos, me escriben. Listo, chicos. Bien, esta es una línea base con relación a su frecuencia. Listo. Ahora, vamos a ver como parte introductoria, bien, a la siguiente sesión, una idea irracional, parte del trastorno de la ansiedad. ¿Listo? Y cómo nosotros podemos realizar una reestructuración cognitiva, que lo vamos a ver ya en la próxima sesión. A ver, la idea irracional en este caso es el siguiente. Si algo es o puede ser peligroso o amenazante, debo sentirme muy inquieto y preocuparme constantemente por la posibilidad de que ocurra lo peor. Bien, esta es una idea irracional. ¿Listo? Si no me equivoco, ustedes ya tienen la lista de todas las ideas irracionales. ¿Sí? Y las distorsiones cognitivas también. Ya tienen ese material. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los supuestos aquí en esta idea irracional? Los supuestos, valoraciones y reglas que pueden subyacer. Si algo puede ser peligroso, va a ocurrir lo peor. Si existe una amenaza, debo preocuparme muchísimo. Si algo puede salir mal, seguro que sale mal. Estos 3 primeros son supuestos. Y esto, chicos, ya lo hemos hecho en la primera sesión, donde abordamos de manera general la TCC. Y es importante que yo sepa esto, sí, sumamente importante, porque de esta forma, como vemos en el cuadrito, podemos tener una visión general de la idea irracional. ¿Para qué? Para poder intervenir. ¿Listo? Entonces, importante considerar ello. A ver, y si ocurre algo malo, también es un supuesto en pregunta. Es terrible que suceda algo malo. Eso es una valoración. Necesito que mis seres queridos y yo estemos seguros. ¿Sí? También sería una regla. Ideas centrales. También hemos visto esto, cómo yo voy a identificar reglas centrales en mis pacientes. Y esto lo hemos visto para que lo tengan o lo puedan repasar
en la sesión número 1. ¿Ya? El mundo es amenazante y peligroso, es una idea central de un paciente, en este caso con ansiedad. Soy vulnerable y mis seres queridos y yo estamos en continuo peligro. ¿Listo? Son las 3 ideas centrales que particularmente este paciente ha presentado o presenta. ¿Qué distorsiones suelen acompañarla? ¿No? La anticipación negativa, es decir, esto que ya vimos en las primeras diapositivas, que algo malo va a pasar, ¿no? Que estoy seguro que esto nos va a pasar a mi familia y a mí, ¿sí? Y la magnificación, magnificamos lo negativo, ¿bien? Y algunos comportamientos derivados que podemos obtener del registro y también de la entrevista, ¿bien? Magnificar la importancia de un riesgo o posibilidad de daño, dar muchas vueltas y obsesionarse con los peligros, estar hipervigilante por si se presenta alguna amenaza, tomar excesivas preocupaciones y medidas de seguridad, evitar los peligros y amenazas sobre el tema que nos preocupa, consultar a expertos de manera excesiva para tratar de tranquilizarse y consumir tranquilizantes para relajarse ante la inquietud persistente. Bien, de todo, de la idea racional podemos sacar supuestos, ideas centrales, distorsiones y comportamientos. Y esto nos va a servir para realizar lo que es la intervención. ¿A través de qué? A través de la modificación de conducta con la exposición, con la desensibilización sistemática y también nos va a servir para realizar lo que es la reestructuración cognitiva. Bien, a través de los pensamientos que nuestro paciente está presentando. ¿Listo? Aquí podemos ver la bibliografía en donde ustedes pueden buscar y obtener mayor información. ¿Listo? El DSM-5, de manera más resumida, ustedes ya lo tienen en formato PDF. ¿Listo, chicos? Bien, a ver, permítanme un momento, espérenme un ratito, les voy a presentar mi pantalla. A ver. Ok, a ver, les voy a presentar el PDF que les voy a compartir, ¿ya? Sobre las habilidades o el entrenamiento en habilidades terapéuticas que un psicólogo debe de desarrollar. Listo, a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, me confirman, por favor. Perfecto, sí se ve. Listo, esto es un entrenamiento en habilidades terapéuticas, es decir, cómo yo puedo mejorar los resultados en mi proceso de psicoterapia. ¿Listo? Es un libro muy bueno, la verdad. Por ejemplo, vamos a ver aquí la relación terapéutica, es decir, la alianza terapéutica que es sumamente importante, los elementos para que nosotros podamos desarrollar una buena relación entre paciente y psicólogo, los componentes, las conductas, ¿sí? Y las intervenciones positivas. ¿Listo? Por otro lado, también nos ofrece el desarrollo empático, es decir, la empatía exacta e inexacta, ¿sí? Importante también considerar ello, ¿sí? Los componentes analógicos para la atención empática, los principios para guiar una buena comprensión empática, los niveles de la empatía, ¿sí? La empatía en las fases del proceso terapéutico, los aspectos tácticos también, la empatía y valores del terapeuta. Bien, en el proceso de rupturas y de reparación, también cómo es el proceso de una reparación de la ruptura, y pues la metacomunicación, que también es importante que nosotros desarrollemos. La apertura personal del terapeuta, hasta cuánto yo puedo, ¿no? Hasta qué punto yo como psicólogo puedo expresar una experiencia, ¿sí? Que me puede haber identificado con mi paciente, ¿sí? Para que mi paciente se identifique conmigo y hasta qué punto o qué es lo que yo puedo contar, ¿sí?
También, ¿hasta qué punto yo puedo realizar alguna broma si es que mi paciente no lo toma de manera muy personal? Siempre es tener en cuenta ello, ¿no? El humor que sí lo podemos utilizar, pero hasta cierto punto y con ciertos tipos de pacientes, no con todos. ¿Listo? ¿Cómo incrementar la motivación? Y aquí vemos la entrevista motivacional que muchos de los psicólogos usamos. ¿Por qué? Porque esto permite a que el paciente pueda tener mayor compromiso. Es muy bueno, yo les recomiendo que le den una leída y que si por ahí lo pueden aplicar para que vean la efectividad. ¿Cómo reducir la resistencia? A lo que también nos estaba preguntando Sadit, ¿no? ¿Qué pasa si es que se olvidan, entre comillas? Porque sabemos que, o sí, se pueden olvidar, hay que darle este punto de vista, pero si es que se olvida una y otra vez, ¿no? Ya hay una resistencia por parte del paciente. La personalización en la relación terapéutica y algunas situaciones especiales en la clínica. ¿Por qué? Sabemos que hay todo tipo de pacientes. Hay pacientes apáticos, hay pacientes con mucha angustia, hay pacientes que se desbordan en cuanto al llanto, hay pacientes también que tienen una gran verborrea, ¿no? Y tenemos que saber cómo vamos a lidiar con ese tipo de pacientes, o pacientes agresivos también que nos ha pasado aquí, ¿no? Paciente que amenaza con suicidarse en el caso de la depresión, también, ¿sí? Por otro lado, cómo mejorar los resultados en psicoterapia con un paciente difícil, ¿sí? El modelo de Larry también, que es el STS, el autocuidado del terapeuta, importante, ¿sí? Es sumamente importante tener en cuenta ello porque somos psicólogos, pero más allá de eso somos personas, somos seres humanos que tenemos también nuestras cargas en algunos casos y que necesitamos también de un proceso de terapia, ¿sí? El síndrome de burnout, que es el estrés, que a veces no nos damos cuenta en un inicio y cuando ya sentimos o nuestro cuerpo nos está avisando que ya hay un estrés muy predominante, ahí recién reaccionamos. Entonces siempre veamos el autocuidado de cada uno de nosotros, ¿sí? El desgaste también por la empatía, que a veces suele pasar, la prevención y tratamiento de burnout, y el desgaste por empatía y el autocuidado del terapeuta, ¿sí? Y aquí podemos ver un modelo de sistematización de la primera entrevista, ¿sí? Los primeros pasos y las tareas más importantes. Bien, es un libro realmente completo de cómo nosotros podemos, a ver, de cómo nosotros podemos desarrollar estas habilidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos explica los pasos que podemos realizar, la sintomatología del burnout en caso presentemos, ¿listo? Y algunas tareitas también, que si no me equivoco están las abejas por aquí. ¿Listo? Ah, y acá, las estrategias individuales para el autocuidado. Listo. Y aquí podemos ver un modelo de sistematización de la primera entrevista. Ojo, de la primera entrevista. ¿Ya? Como el por qué está usted aquí, en qué lo puede ayudar, cuál es su motivo de consulta, buscar la naturaleza del problema, su historia, ¿sí? Si es que es derivado también, las expectativas del paciente con el tratamiento, que ya lo vimos, si el problema es agudo o crónico, si el consultante está presionado o no, ¿sí? Porque puede pasar. ¿Listo? Y aquí podemos ver los pasos y algunas tareas importantes que nosotros podemos brindar a nuestros pacientitos. ¿Listo? Este material se los voy a compartir para que ustedes también lo tengan. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces con ello ya daríamos por terminado la sesión de hoy. Si es que hay alguna pregunta, alguna duda, sino para ya concluir. A ver, por favor, me confirma si hay alguna duda, alguna consulta. Si no, está todo claro. Perfecto, chicos.
A ver, aquí Karina, todo claro. Estrella, como paciente seductor. Sí, a veces pasa, ¿no? A veces pasa que el paciente seduce a la psicóloga. Bueno, no sé si pasa con varones, pero es más común con las mujeres, ¿no? Y cómo nosotros podemos mantener una actitud en concreto para que el paciente no se lleve más allá dentro de lo que él está pensando. Sí, el material se lo voy a compartir, ¿sí? Terminando la sesión de hoy, el material que hemos visto. ¿Listo? Listo, Marco. Bien, chicos, entonces, eso sería por el día de hoy. Ya la próxima sesión vamos a abordar lo que es intervención en ansiedad. ¿Sí? Algunas herramientas que vamos a proporcionarles para que ustedes lo puedan aplicar. Listo, chicos, entonces eso sería todo. Que tengan una bonita tarde y creo que tienen, no sé, una actividad, algo así con Randy, así que no se desconecten. Muchas gracias, chicos.